Digital. Gracias, maestro, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a ti y a tu amable auditorio. Gracias, Luis Antonio. Bueno, ¿cómo definirías la situación? Para empezar por eso, ¿cómo definir esto que ha colocado a Mariano Rajoy pidiéndole a Puigdemont, el presidente de la Generalitat Catalana, que se defina claramente eso que hizo ayer fue o no la independencia? Y si sí, pues actuar en consecuencia. Es un momento sumamente crítico, tal vez como nunca lo hemos visto. No sé qué pienses, maestro. Sí, sí, sin duda, Carmen. Digamos, habría que definirlo como indefinido, ¿no? Y contradictorio, contradictorio desde un principio, pero hay que apuntar que esto que estamos viviendo es una consecuencia de muchas cosas y de muchos tropiezos y de muchos desatinos que ha habido en un diálogo fallido entre el gobierno central español y la comunidad autónoma de Cataluña, y estamos justamente en un punto crítico que logró más o menos suavizar la tensión el día de ayer con esta comparecencia de Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque aunque ha sido criticado por uno y por otro lado, lo cierto es que pues hacía falta alguien que tuviese un poco de prudencia. La propia comunidad internacional, en específico la Unión Europea, había llamado a un diálogo, había instado a los actores a que se sentaran a platicar sobre el tema. Rajoy negó el diálogo, se opuso a él. El rey Juan Felipe VI simplemente no mencionó en su intervención lamentable el diálogo siquiera, y llegamos a este punto donde por un lado está el tema de la declaración de independencia y por el otro la amenaza de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que implicaría arrogarse las competencias de la comunidad autónoma. Indefinición ayer con la declaración de Puigdemont, indefinición ahora también con la declaración de Rajoy, porque tampoco es muy claro en esta aseveración y en este requerimiento, porque lo que hace es pedirle a Puigdemont que diga si está incumpliendo o no con la Constitución, para entonces seguir el camino del dichoso artículo 155 de la Constitución española. Así es, lo acabas de mencionar con toda puntualidad, maestro. Y como dices, Mariano Rajoy, que ya mostró la mano dura desde el domingo mismo en que mandó de forma muy categórica las fuerzas del orden, digámoslo así, al referéndum, ahora ni por cortesía mencionó lo de dialogar, a pesar de que lo que hace Puigdemont es decir, esto es la independencia pospuesta y abrimos una fase para dialogar. Y ni siquiera hay mención alguna de Rajoy al tema del diálogo. Exactamente. Yo lo que pienso es que sí hay un diálogo, aunque sea velado. Digo, ya se vio ayer, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, instó de manera personal a Carles Puigdemont a renunciar, digamos, a esta declaración de independencia. También le pidieron prudencia los grupos afines a esta causa en el Parlamento Europeo. Y este retraso de la comparecencia de Puigdemont, que estaba anunciada para una hora y fue una hora después, habla de que sí había algo en medio. Y el hecho significativo de que no haya salido ayer mismo Mariano Rajoy a dar alguna declaración sobre el tema es que también está midiendo las cosas. Y su declaración de hoy, sí, para activar el artículo 155, también es con cierta prudencia, aunque no como lo quisiéramos, pero sí los propios mercados ya dieron señal de optimismo ante, cuando menos, este ánimo que bajó de nivel a como lo habíamos visto en los últimos días, un tema muy complicado porque tiene que ver con las raíces históricas, tiene que ver con las naciones históricas que conforman al Estado español, tiene que ver con temas culturales y con creencias mismas de identidad nacional de uno y otro lado. Es un tema que no se resuelve ahora, es un tema que podríamos irnos hasta 1714, cuando
es la toma de Barcelona por Felipe V el Borbón. Habría que pasar por lo que significó el franquismo en la relación de España con Cataluña, habría que pasar por la propia Constitución española, que ahora todo el mundo la enarbola, pero habría que recordar igualmente que fue la Alianza Popular, el partido, que heredó el partido en el gobierno actual, que votó en contra, ¿no? Y los catalanes impulsaron también este tema de la Constitución, una Constitución que me parece que ya da señales de agotamiento, lo mismo que la propia figura de la monarquía en España, que habría que revisar. Yo creo que más allá de lo que suceda, quizá llegue un punto que esto se destense, que se convoquen elecciones en Cataluña, que las fuerzas políticas dentro de la comunidad autónoma en el Parlamento cambien también, pero creo que el debate sobre la monarquía, sobre la conformación del Estado español y sobre la Constitución española debe estar abierto al diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Pues déjame compartir contigo, si te parece, maestro Luis Antonio Guacuja, parte de lo que han sido las declaraciones de las últimas horas. La primera que reaccionó, digámoslo así, la primera que respondió al tema de Puigdemont fue la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. La escuchamos, si te parece. El discurso que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat es el discurso de una persona que no sabe dónde está, a dónde va, ni con quién quiere ir. El Gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional. Bueno, esta fue la primera respuesta del gobierno español a lo que dijo Puigdemont. Déjame que presentemos, maestro, si te parece, la voz de Puigdemont ayer. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Rajoy le contestó así. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. Pues en eso estamos, maestro Guacuja. Así es, yo agregaría quizá otra declaración anterior que fue del portavoz del Partido Popular, del Partido del Gobierno, donde de alguna manera amenazaba a Puigdemont para que tomara un poco como lección lo que le había pasado a Luis Companys. Luis Companys, que también defendió los temas de la independencia catalana, pero que fue apresado y fusilado por órdenes de Franco, lo cual habla del punto de tensión y tremendo, ¿no? de lo complicado. Así es, sí, qué tremendo totalmente. Citar a ¿no? Oye, Totalmente. perdón que te interrumpa, maestro, pero qué Sí. tremendo citar a Franco de esa manera por parte de alguien que esté en la política activa hoy. Claro, sí. Vaya amenaza, no ¿no? lo citó el portavoz del PP, sí, pero la amenaza lleva implícita esa consecuencia que es inadmisible, ¿no? Entonces, con este tema, al final creo que la prudencia ha cabido más del lado del presidente de la Generalitat de Cataluña. No se resuelve el tema ahí, tiene un costo político, su propia determinación, y esta ambigüedad él lo sabe bien, es un periodista reconocido y sabe usar bien las palabras, y si uno desmenuza el discurso de Puigdemont también, bueno, hay elementos muy interesantes que igual quedarán ahí para la historia, pero que sí hay una señal, cuando menos, de suavizar ya el asunto, de no dar el paso adelante, que sería ya quizá un paso sin retorno. Ahora todavía se está a tiempo de llegar a alguna negociación, que es lo que se esperaría. La situación es muy tensa, un referéndum
descompuesto de alguna forma, pero que también es descompuesto por la manera en que se orilló a los ciudadanos catalanes a votar, ¿no? Lo que pudieron hacer con el secuestro de urnas, con la intervención de llamadas telefónicas, con la clausura de portales de páginas web, en fin, con todo este antecedente, más la avalancha de sentencias judiciales, ¿no? Donde parece que habría que escudarse nada más en lo judicial, en un poder judicial en España que tiene un tratamiento muy duro hacia los catalanes, pero no tiene el mismo trato contra la corrupción del partido en el gobierno y ni digamos contra la familia del rey Felipe, que también está en estos temas de una corrupción rampante y sin precedentes en España. Entonces, hay una serie de elementos para también acercarse al tema catalán. Los medios han jugado un papel también determinante, es impresionante, parece que leemos dos historias totalmente diferentes si nos asomamos a un diario catalán o a un diario español o en su conjunto. Es de verdad interesante, cuando menos, la contradicción que hay tan radical entre una información y la otra, porque hay muchos elementos, pasando por supuesto por una crisis económica no resuelta y por la ausencia de diálogo desde hace tiempo. Ya lo mencionaba también Manuel de Santiago, el estatuto catalán que se aprobó en 2006 es el antecedente que nos lleva a este lugar, un estatuto catalán que fue aprobado por amplia mayoría en Cataluña y que después fue echado por tierra por el Tribunal Constitucional, y ahí empezó la andanada judicial en contra de cualquier paso que se diera por parte de Cataluña, que no podía ni preguntar ni hacer consultas, ya mucho menos un referéndum. Y entonces, ante esta situación de acorralamiento, pues llegamos a este otro punto que también se ha tachado de intransigente en algún momento por la manera en que se aprobó esta ley de transitoriedad, pero que tiene esta explicación mucho más allá de lo que nos presentan los medios tradicionales. El asunto es mucho más complejo, mucho más añejo y tiene ingredientes tan diversos como complicados. Ni más ni menos. Pues, maestro, estemos en contacto, si te parece. Te aprecio mucho que hayas estado esta mañana en este espacio, analizando, revisando lo que ocurre en España, en Cataluña, y el momento que atraviesa pues esta zona del mundo, con lo que podría pasar. Además, déjame cerrar esta charla, si te parece, si llegara a prosperar este nuevo impulso o esta posibilidad, más que posibilidad, de esta circunstancia independentista, bueno, en un contexto como lo que estamos viendo en Europa, con el Brexit por un lado, los escoceses por otro, los propios vascos en España, todo es un conjunto de cosas que inquieta a muchos, desde luego, desde la idea integracionista de la Unión Europea. Claro, pasa este asunto por un momento emocional bastante peculiar, ¿no? Todavía no se repone la Unión Europea del trago amargo del Brexit, y lo que podría suponer, tampoco hay precedente, que un país que pertenece a la Unión Europea se divida. Sí. Ha pasado en otros lados, ¿no? Allende las fronteras de la Unión Europea, el caso de Kosovo, que declaró su independencia en 2008, que hay que recordar, tampoco fue reconocida, casi unánimemente la comunidad internacional dijo es ilegal, pero 2 años después esta independencia de Kosovo fue validada por el Tribunal de las Naciones Unidas y Kosovo fue reconocido por la Unión Europea, y por eso Serbia, que es el país próximo a incorporarse a la Unión Europea, y con toda razón le reclama a la Unión Europea el doble rasero, ¿no? El que tuvo o el que tiene con el tema de Kosovo y el que tiene ahora con España y el asunto de Cataluña. Ni más ni menos. Pues estemos en contacto, maestro Luis Antonio Guacuja. Gracias por tomar la comunicación, un abrazo y seguimos al habla. Buenos días. Un abrazo. Muchas gracias. Para ti.